Laudetur Jesus Christus in aeternum. Os saludo a vosotros, cándidos espectadores, para hablar de un tema que es de noticia común dentro de los circuitos de lo que es la línea media, los grupos conservadores del Novus Ordo o de la iglesia postconciliar, que es el caso de Fernando Casanova. Nosotros supimos de lo que está sucediendo actualmente con esta persona a través de un comentario que nos dejó un piadosísimo espectador en nuestros comentarios, en otro video que hemos hecho recientemente, y fue que nos enteramos. O sea, yo busqué y me llevé la noticia, y al principio no la creía mucho, porque ya conocemos a la persona en cuestión, conocemos a nivel mediático, obviamente, no conocemos personalmente, pero conocimos las investigaciones. Efectivamente, sí, él hizo una serie de estamentos que vamos a hablar en este vídeo. Pero antes de hablar del tema de esta persona, de Fernando Casanova, es obvio que debemos aclarar a las personas que no conocen nuestro trabajo que nosotros en este canal, nosotros somos sedevacantistas. Y el sedevacantismo o el sedevacantista asume unos criterios que por lo general se conoce como conclusión teológica, que es una especie de estatutos, dogmáticos, con eco en la tradición y eco en el magisterio, en respuesta a un conciliado vaticano que sucedió en los años 60, entre 1962 a 1965, donde se emiten 16 documentos, de los cuales tienen herejías ya condenadas en el pasado. Y es ahí que surgen algunos grupos que hoy en día la gente los reconoce como conservadores, tradicionalistas. Y dentro de tradicionalismo vienen otras vertientes: lefebrismo, sedevacantismos, porque hay varios tipos de sedevacantismo, como hoy en día hay de repente dos tipos de lefebrismo. No venimos a hablar de eso, pero las personas entiendan eso. Nosotros no somos gente que creemos en el concepto del papalético. Todo conservador toda persona que medio quiere entender su iglesia católica, que solamente va los domingos a la Novus Ordo, o sea, a la misa nueva, a la misa esa que hace el cura frente a la gente de cara del pueblo, en vernáculo, en lengua popular, con los papas estos extraños nuevos, que enseñan una nueva religión, un nuevo magisterio, unas nuevas costumbres, unas nuevas disciplinas, un nuevo código de hecho canónico. O sea, ese tipo de personas que van el domingo a misa, o lo que ellos creen que es la misa, y otros grupos católicos dentro de las líneas medias, que van algunos a la nueva misa, otros van a las misas tradicionales, que no son misas, no están dentro del tradicionalismo, están de repente dentro de los grupos conservadores, que ven un poco las fuentes de tradicionalismo. Después están otros tradicionalistas, como hemos dicho, que está el lefebrismo y los grupos sedevacantistas, etcétera. Tienen una reacción frente al Conciliado del Vaticano II. Eso es obvio, y no venimos a hablar de esas distinciones. Pero el concepto del papa herético, que hemos dicho, de una u otra forma, por más que nunca vuestras calidades hayan escuchado hablar de este término, nos referimos a las personas que pueden estar llegando a causa del magnetismo que puede generar el tema de Fernando Casanova. Desde el católico más simple, incauto, que va el domingo a misa nueva, pues. Como hemos dicho, esa misa que se hace en frente de cara del pueblo, en idioma popular, o los grupos, como hemos dicho, tradicionalistas, o conservadores tradicionalistas, o tradicionalistas ya más del área, que tienen una mejor proyección hacia la solución, que puede ser grupos lefebristas, o la solución más idónea, que es los grupos sedevacantistas, que hay varios tipos de conclusiones teológicas. Cada de estos grupos tiene una visión enfrente del concepto del papa herético. Las personas que dicen, y esto es importante decirlo para continuar con el tema, que hay que rezar por un papa que está siempre diciendo herejías, diciendo errores, promocionando todo tipo de escándalos, pero no haciéndolos, sino defendiéndolos, promocionándolos en documentos o en discursos. Y las personas dicen que rezar por él para que no siga poniéndose peor.
tiene el concepto de paparético. Es que el Papa puede, de forma ordinaria, de forma común, enseñar herejía. Y no sucede nada a nivel canónico, ni a nivel espiritual, ni a nivel eclesiástico, ni a nivel de derecho divino. No existen papas herejes, papa hereje, papa depuesto. Pero sigue allá en el Vaticano. Maravilloso. Pero ese hombre ha perdido, en caso de que haya sido variamente electo, que no vimos de ese tema, él perdería ipso facto el cargo. Porque el papado no es un sacramento que imprime carácter en el alma, como puede ser el bautismo, la confirmación, las sagradas órdenes, que tanto en el cielo como en el infierno, como en esta vida, con más pecados, con menos pecados, siempre tendrá el sacramento en su alma. No es así el papado es un cargo. Que quien tiene ese cargo de forma legítima sí posee todo el munus petrinus, que es la capacidad de ser, digamos, que la fuente de toda jurisdicción, tanto en el ámbito temporal como en el ámbito sobrenatural. Entonces es importante saber que el sedevacantismo no cree y no profesa los conceptos de papas herejes. Las demás personas sí. O sea, la gran mayoría, podemos decir que el 99.9 y muchos 9 profesan el paparético, el concepto del paparético. Quisiera empezar de una vez, el tema de Fernando Casanova, porque Fernando Casanova es una persona que tiene ya una trayectoria mediática, no hace 10 años, sino hace más de 20. Y hace 15 años el internet de YouTube era diferente. No existía el concepto de creador de contenido. O sea, había personas que subían vídeos, pero por ejemplo, podíamos ver vídeos, en este caso de Fernando Casanova, que alguien subía. O sea, alguna conferencia que era así, alguna charla, y la subían o la bajaban del televisor en LWTN y la ponían en internet. El concepto de creador de contenido es algo más reciente en YouTube, pero en fin, nosotros supimos hace muchos años, antes de ser nosotros sedevacantistas, porque nosotros hemos empezado el proceso de conocimiento de la verdad de la fe a través del estudio y a través de que Dios nos ha puesto personas en nuestro camino que nos han enseñado la verdad. Y nosotros creemos y siempre pensamos, por más que alguna vez vimos en el pasado las charlas de doctor Fernando Casanova, y nos pareció en su momento, y siempre en la memoria teníamos a esta persona como alguien que sí tuvo una conversión genuina, porque este hombre fue un pastor protestante. Aparte, digo que Bograno es una persona que proviene de cuna protestante, o sea, él vino de un hogar protestante. No es igual que un católico. O sea, el católico que nace de un hogar católico, por más que sea modernista, o incluso en mi caso, yo vengo de padres que vienen ya de la iglesia pre-Vaticano II. Sí, comieron todo el cuento Vaticano II también. Pero esa moral, esa espiritualidad queda. O sea, algunas cosas devocionales quedan. Y es muy diferente que ser en una casa protestante, en una casa católica romana. Por ende, a veces, cuando vemos algunos protestantes o algunos católicos, muy buenos por cierto, o sea, incluso dentro del sacrantismo, del tradicionalismo, que son de los lados del norte de América, nosotros siempre tenemos esa desconfianza de que no sabemos si el católico sacrantista o el tradicionalista norteamericano, que también puede provenir de hogares de católicos, siempre tienen ese problema que en la mentalidad de protestante norteamericana está presente en la cultura. Es muy diferente que en Europa, al menos de Alemania para abajo, y en Hispanoamérica, incluyendo Brasil, es muy diferente, que son culturas que están totalmente premiadas por el catolicismo, así hayan pasado 200 años del liberalismo, pero el catolicismo aún permanece en la cultura. Es muy diferente que el católico moderno americano, que tiene en su cultura la mente del protestantismo puritano. Y a veces no sabemos si el católico converso, tradicionalista, por así decirlo, que reacciona frente a Vaticano II, lo hace por esa cultura en contra del papado, en contra de la Iglesia Católica, lo hace como el católico romano, que nace en casa católica, reacciona frente a Vaticano II porque la fe católica
El principio de no contradicción que está inherente en el catolicismo lo hace reaccionar en frente a un hereje muy diferente. Son abordajes diametralmente diferentes. Y nosotros creemos que el doctor Casanova, decimos doctor porque Fernando Casanova tiene varios estudios. Esta persona ha estudiado en universidades, tanto protestantes como aparentemente también en universidades autónomas católicas. Y nosotros decimos que su conversión fue genuina, que es importante decir esto. Que está en testimonio, las calidades ponen en internet conversión de Fernando Casanova, y va a decir toda su historia. Y parece que la conversión de él parece genuina. Y el problema es que estas personas, ellos nos pueden decir, bueno, si es genuina, entonces está la verdadera religión. No, no es así. Porque las personas cuando se convierten, Dios tiene un plan para esas personas. Y ese plan, en muchos de los casos, es llegar a la verdadera fe. O tener los medios suficientes para salvarse dentro de la verdadera fe. Entonces, probablemente, cuando alguien se convierte, por ejemplo, en el caso de que a ministro protestante, a pastor protestante, pastor entre comillas, perdón, era un ministro protestante, se pasa al Novus Ordo, o lo que él cree que es Iglesia Católica, obviamente. Si nosotros vamos a toda Hispanoamérica, o a Europa, vemos las iglesias antiguas, que ahí hay 2000 años de iglesias, en Hispanoamérica hay más de 500 años de historia. Nosotros vemos iglesias de diferentes siglos, con una arquitectura para la Iglesia Católica. Y esa arquitectura está hecha para un culto católico. Y esa arquitectura está hecha para un clero y ceremonial católico. Nada tiene que ver con el ceremonial de la nueva misa, inventada hace 50 y tantos años. Nada tiene con la nueva teología inventada post Vaticano II. Nada que ver. La iglesia por fuera, sí. Los templos antiguos, sí. Son hemos dicho, es una iglesia que arquitectónicamente está hecha para otra religión. El problema es que cuando os metéis ahí adentro, hay unos habitantes que se han introducido por generaciones de falsa obediencia, o de obediencia culposa, por así decirlo, hasta llegar a un punto ya de que hay generaciones que ya no conocen la misa tradicional, no conocen la iglesia de antes. Y un converso, cuando entra en un templo moderno, los habitantes, los fieles, creo y seglares que están allá adentro, profesan otra religión. Pero quien no sabe de lo que ha pasado en el concilio, a través del concilio y después del concilio Vaticano II, cree que es la iglesia de Cristo, como muchos de nosotros pensábamos hace varios años. Y es eso lo que se consigue de Fernando Casanova. Es obvio, ¿no?, que esta persona en la actualidad tiene 60 años. Él tiene un canal, tiene por lo menos una cuenta de lo que hoy en día es X, antigua Twitter. Pero en el canal de YouTube él tiene más de 287.000 seguidores, que es bastante para un canal de religión. Nosotros somos aquí un canal simbólico, es un canal de 700 seguidores, ¿eh?, de los cuales nos ven apenas 30. O sea, realmente nosotros sabemos que nuestras estadísticas son interesantes. Nosotros no vemos muy poca gente. Y es por eso también que nosotros tenemos esta forma de ser también, porque nosotros somos explícitamente celebratistas, conclavistas. Nosotros anhelamos para la organización para escoger al Papa Católico, que la Iglesia nuevamente tenga un Papa Católico. El celebrantista no está en contra del papado, el celebrantista necesita tener un Papa nuevamente. Es por eso que somos celebrantistas, asumimos que la sede, por conclusión teológica, está vacante. En fin, hemos dicho, en el 2013 esta persona se convierte, Fernando Casanova, hace cosas, y este es el meollo del motivo de este vídeo. En la cuenta Twitter, la actual X, el 21 de julio del presente año, 2024, casi más o menos hace un mes, él dijo, bastante breve, usando la cuenta de EWTN, que es otra historia. EWTN es una cadena, una cadena televisiva que fue fundada por una religiosa, que creemos que fue una religiosa que adquirió votos pre-Vaticano II, que ellos también han patrocinado sacerdotes de habla hispana, padres curas modernos, dudosos, pero en fin, padres, para entendernos, como el padre Gutier, Alberto Gutier, que se pasó, después de haberse presentado por algunos años como cura moderno de opinión y de programas de variedades y de programas digamos que de ciertas controversias, con una especie de presencia personal tipo presentador de programas de opinión.
Y después de un tiempo se pasó, se buscó una señora, se fue con ella y se metió, o antes o después, dejó también el Novusordo, que no es iglesia católica, dejó el Novusordo y se metió en una secta, una iglesia episcopaliana, que es la versión anglicana de las iglesias en Estados Unidos. Pasó también con un monje que se presentaba de millonario a monje y después se metió a motorizado, de esos que andan por kilómetros con motos así grandes, de esas que echan bastante, que suenan mucho el cilindraje de esas motos. Y es algo que son escándalos que suceden en esa cadena televisiva. Y parece que este año ha sido también una época también de cambios de posición teológica, no viene el caso de hablar. Pero si esto es cierto, lo que vamos a hablar ahorita, sucede. Fernando Casanova hace este Twitter, o sea, esta publicación en X, antiguo Twitter, con unas pocas líneas. Con esas pocas líneas él apostata. Y es impresionante ver eso. Él dice así, y usando el Twitter de la cadena de DN. Él dice: solo existen dos elementos: el santo bautismo y la sacrosanta presencia del Señor en la Eucaristía. Todo lo demás se lo han inventado para controlarte y manipularte. Impresionante. Son como 6 líneas, pocas líneas para apostatar y ser excomulgado a la iglesia. Vuestra calidad no saben cuántas dogmas él rompe aquí en esas líneas. Y nosotros, por asuntos de ahorrar tiempo y no ser prolíficos, nosotros solamente vamos a abordar el tema de la negación de que existen 7 sacramentos, usando magisterio de la Iglesia Católica, la Santa Iglesia Católica. En esta portada de este vídeo, nosotros asumimos una burla hacia las personas, una sorna hacia quien cree en el concepto del Papa herético y cree un concilio ecuménico que es capaz de enseñar error. Eso va en contra de la Iglesia Católica. O sea, la Iglesia Católica, ella, dogmáticamente hablando, ella es una institución que, según el Papa Inocencio XI, puedes revisar el Lessinger, que el Lessinger es un compendio de dogma, ¿no? Siempre lo mostramos casi de inicio de este canal, que es un compendio de símbolos, definiciones y declaraciones en materia de fe y moral. Esto es un libro de reciente tradición en la Iglesia, menos las ediciones, y es usado hasta por papas recientes de la Iglesia, no por usurpadores, por papas católicos. Lo usan en su documento, que es el Lessinger. Es un compendio de dogma. En el Lessinger, numeral 792 o 423, el Papa Inocencio III, en el año 1208, en la encíclica Eius Exemplo, él va a definir más o menos, él va a decretar, va a dar una definición de lo que es la Iglesia. Es decir, solo la Iglesia, dice, de corazón creemos, creemos, como hemos dicho en el video pasado, es creer con la profesión de fe. No creemos de opinión, no. De corazón creemos y con la boca confesamos una sola, no herejes, sino santa, romana, católica, apostólica e inmaculada. Significa que no tiene error. Fuera de la cual creemos, y cuando dice creemos, atestigúa de profesión de fe, creemos que nadie se salva. O sea, la Iglesia Católica no está conformada por herejes. Ni papas herejes, ni cardenales herejes, ni obispos herejes, ni curas herejes, ni fieles herejes. Todos esos herejes son excomulgados de la Iglesia Católica y no forman parte del cuerpo místico de Cristo. Por muy célibes que sean, por muy santos que aparentemente sean. Porque quien es hereje no es santo. Es un delincuente contra la fe. Entonces, el Fernando Casanova, que tiene doctorados, ¿sí? Y ciertos doctorados, incluso es interesante saber que un año después de su conversión, enseñó en la Universidad Angelicum de Roma, que es la Universidad Gregoriana, que claro, está tomada por modernistas, pero esa iglesia tiene una historia de que quien salía ahí salía verdaderamente teólogo. Y teólogo tiene el sello del Papa para ser teólogo. Eso hoy en día todo el mundo es teólogo. Entonces,
Nos preguntamos por qué este hombre, saliendo del protestantismo, pues ponerse ahí a enseñar en una universidad aparentemente católica. Lo fue realmente. Y probablemente aún tema algunos extractos de catolicismo, pero cada día, entre 60 años, obviamente cada día más, enseñan modernismo. Por ende, esos títulos esencialmente no significan mucho, no significan nada. Les voy a hacer una pequeña anécdota. Un servidor, hace cosas de unos 7 años, más o menos, quería estudiar en línea, hacer una especie de curso técnico, una especie de titulado, una especie de licenciatura en teología en esa universidad en línea. Y el pensum era más o menos bueno. Solo que la tercera parte, sean 3 bloques de estudio en 3 años. El último año era Vaticano II. No importa que estuviese estudiando 2 años cosas entre comillas, podían ser ortodoxas. El tercer año era Vaticano II. No vale la pena estudiar hoy en día en universidades católicas. A otro de las católicas. Obviamente, yo existía de idea. Entonces, fue a ese punto. Negar que existan 7 sacramentos, hemos dicho, en 6 líneas, Fernando Casanova, de forma insólita, porque este hombre aparentemente se presentaba como una persona que defendía la fe católica. Ahí están los vídeos de él, son décadas, perdón, sí, más de 10 años o 15 años que alguien subía sus materiales, y él mismo ya sube sus materiales de algún tiempo para acá, su propio material apologético. Y es extraño ver que alguien apostata de esa forma, o sea, se mete en unos anatemas y unas herejías tan gratuitas y tan burdas. Y hay que saber también, ¿no?, que no solamente que él hace eso, sino que él ha aparecido en fotos en una iglesucha luterana que tiene un canal público en Instagram, se llama Iglesia Luterana Cordero de Dios, y esa iglesia luterana pertenece al sínodo de Missouri, en Puerto Rico. O sea, por más que esa iglesia esté en Puerto Rico, ellos pertenecen a una especie de franquicia, por así decirlo, o de sínodo, mejor dicho, de liga de iglesias que creen en lo mismo, y es el sínodo de Missouri. Ese sínodo de Missouri fue fundado en 1847 por inmigrantes alemanes en lo que hoy en día es Estados Unidos. La doctrina de ese sínodo de Missouri, que es la doctrina que hoy en día Fernando Casanova está aprendiendo, está estudiando o está asimilando, porque aparecen esas fotos, ahí en esa iglesia protestante, ¿no?, luterana. Es público, es público, y aparece ahí, y estoy poniendo fotos, y he puesto fotos, y vamos a poner fotos de esas situaciones de él apareciendo en esa iglesia. Iglesia entre comillas, o sea, esa secta luterana. La doctrina esencial de ese sínodo, de las iglesias que pertenecen a esa liga del sínodo de Missouri, primero, suscriben el credo de los apóstoles. También suscriben el credo de Nicea constantinopolitano, que es el credo, tanto el credo de los apóstoles, que es el credo simple más corto, que es el costumbre de rezarlo en los rosarios. Después está el credo de Nicea, que es el credo de Nicea constantinopolitano, que es el credo que se reza, es el credo largo que se reza. Hay unos que son mucho más largos, que se reza en la iglesia, después de las misas, después del Evangelio, en los días solemnes, y los domingos se reza el credo de Nicea. También creen en el credo de San Atanasio, que es un credo que explica bastante extenso y bastante conciso la doctrina de la Santísima Trinidad. Y lo peor de todo es que ellos creen en la confesión de Augsburgo. Es una especie de un catálogo de creencias, o un compendio de creencias luteranas, compuestas en 1530 por Philippe Melanchthon, que fue astrónomo y astrólogo. Voy a hacer un pequeño paréntesis. También Newton, él también era interesado en las ciencias ocultas. Una cosa es la astronomía, una cosa es la astrología. Todos estos grandes, o grandes, entre comillas, que nos propone el mundo universo, casi que rendido pleitesías, todos ellos practicaban ocultismo. Isaac Newton practicaba ocultismo. Y también tenía sus estudios de ciencia aparte. También este hombre, ¿no?, que quiso confesión de Augsburgo, o sea, si era astrólogo y astrónomo, significa que estaba interesado en ciencias ocultas. En fin, también este sínodo de Missouri, él creen son pedobaptistas, creen en los justicios de niños, y son amilenaristas. Y eso es una controversia que no venimos a hablar del caso.
También en la Iglesia Católica existen amilenaristas y existen milenaristas. Eso es un tema interesantísimo, me gustaría hablar un día. Pero lo interesante es que ellos hacen esa confesión de Augsburgo. Esa confesión de Augsburgo tiene una serie de herejías y de blasfemias que a veces uno preferiría no leerlas, porque uno que leerla para este trabajo. Y yo de repente tengo que hacer un segundo trabajo, solamente hablar de las nociones de jerarquía y de presencia real, que ese signo de Missouri cree a través de esa confesión de Augsburgo, que es una profesión del siglo XVI. Lo interesante es que nosotros vamos con la doctrina católica de los papas, vamos a que se debe creer con fe divina. El magisterio no es una declaración simbólica, no, se debe creer con fe divina. Cuando Fernando Casanova niega que existan 7 sacramentos y son de los rehúsa 2, y aparte tiene la malicia de decir que se han inventado esos sacramentos que no son estos dos, que no es el bautismo y la presencia real, que no es la presencia real eucarística que nosotros creemos en la Iglesia Católica. Decir eso es un delito contra la fe. Y es malicia. ¿Por qué? Porque es un delincuente. ¿Y por qué? Porque hay que entender un poco que no son palabras mías. Un catecismo de niños, por ejemplo, catecismo de niños, que es el catecismo mayor de San Pío X, la edición de 1905. En su tercera parte, del capítulo 2, nos va a definir herejía muy simple para niños y para jóvenes y para adultos que no se saben esto. La herejía es un error culpable de la inteligencia, por el cual se niega con pertinacia alguna verdad de fe alguna. Fernando Casanova se ha volado toda una serie de dogmas de fe que lo hacen bastante profuso en delitos contra la fe. Entonces, ya saben, la herejía es un error culpable del intelecto. Fernando Casanova no es cualquier persona. Él es padre de familia, pero él no es un padre de familia que tiene trabajos rudimentarios o artesanales, o incluso hasta un médico. Un médico no tiene por qué ser teólogo. Entonces Fernando Casanova es un hombre que se dedica a la religión, él vive de eso. ¿Entendéis? O sea, él sabe todo lo que sabemos nosotros y hasta mucho más, probablemente. Él cuando hace estos errores, él lo hace con pertinacia. ¿Por qué? Porque él conoce la doctrina ortodoxa de la Iglesia. Al decir lo contrario, él hace un acto de figura de delito. Por ende, es un error culpable de la inteligencia. O sea, su inteligencia es que emite el error. No es algo accidente que él no sepa lo que está diciendo. Él lo sabe, porque aparte todo este mes sus amigotes, o sea, las personas, no, que no decía amigotes, ¿vale? Las personas que conscientemente y de buena fe creen en estas personas, depositan la confianza de estas personas y ven, y no con poca razón, motivo de inspiración para salir de un Dios protestante. Esas personas ven en él una figura de una persona que es ilustrada. ¿Por qué? Porque Fernando Casanova de repente no tiene buena presencia personal, pero él tiene afabilidad al momento de hablar, que eso es otra historia. O sea, él tiene dotes retóricos. No es como uno. Aquí no tenemos presencia personal y mucho menos tenemos dotes de retóricos, porque a un servidor le cuesta mucho emitir discursos. Mis palabras se pegan mucho. En fin, no es un defecto de nacimiento, es un problema de que sí con 2 idiomas y infelizmente me confundí. O sea, de niño no puede desarrollar un idioma más que otro. En fin, temas personales. Lo importante es que en este canal no tenemos presencia personal, ni tenemos dotes de retórica. Y diciendo esto, al tema que va, Fernando Casanova no es hereje material, no lo es. No es como el médico que no sabe de catolicismo, sabe solamente de domingo, de misas nuevas de fines de semana. No como el que barre la calle, o cosas haciendo grandes contrastes, ni que maneja como chofer, ni que trabaja en diferentes empleos artesanales o empleos de oficina o determinados empleos que no sean empleos intelectuales que tengan que ver con fe y moral. Fernando Casanova sí lo es, él vive de eso. Y hasta fue profesor de una universidad católica como la Universidad Gregoriana. No tiene excusa para errar de esta forma. ¿Por qué? Porque él conoce la doctrina católica, ortodoxa. Y no por un año, sino más de 20. Y aparte es una persona que se ha presentado como apologeta católico. Entonces,
Para ver lo grave que son esos estamentos, es decir, que solamente existen 2 sacramentos, en el Dessinger, en numeral 1601-844, el Papa Pablo III, en el Concilio de Trento, sesión séptima, en el año 1517, en los decretos sobre los sacramentos, en el primer canon, va a decir lo siguiente: si alguien dijera que los sacramentos de la nueva ley no fueron instituidos por nuestro Señor Jesucristo, o son más o menos, o sea, son más sacramentos o son menos sacramentos, como está diciendo en este caso Fernando Casanova, de que 7, a saber, bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, extremunción, orden, que es las sagradas órdenes sacerdotales, episcopales y también de diaconado, etcétera, y matrimonio, o también que alguno de estos 7 no es sacramento en el sentido verdadero y propio, sea anatema. O sea, Fernando Casanova está anatematizado, ipso facto. Ella es figura de delito. No solamente que está participando en cultos acatólicos porque aparece en los cultos acatólicos ahí en esa iglesia protestante de Puerto Rico, Cordero de Dios, sino que también aparece en las formaciones. Ahora bien, yo no tengo pruebas de que esté participando activamente en ese culto, porque hay personas que han dicho en internet que yo me he hecho algún paseo en unos canales que lo están defendiendo, porque eso es otra historia. Parece que lo están defendiendo como persona y no se han dado cuenta que esa persona que muchos quieren es un hereje, es un delincuente contra la fe. O sea, hay personas que dicen, no, es que no tenemos pruebas de que él de repente está estudiando la doctrina luterana porque es apologético, o es apologeta, perdón. Bueno, sí, yo pudiese creer ese término si él no hubiese hecho la publicación en Twitter, o sea, en X, que donde él niega públicamente, manifestamente, con actos exteriores, porque es otra historia. Y dicen, no sabemos qué está pasando. Otros dicen, no sabemos qué está pasando el doctor Casanova, pues está pasando por problemas. No, es que eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que son solo actos exteriores, actos externos. La iglesia no juzga actos internos. La iglesia juzga actos exteriores, actos manifiestos. ¿Qué más difícil que hacer un acto público en una publicación que nos ven cientos de miles de personas? Por favor. O sea, ya no hay espacio para creer que está solamente con un problema interno, no, ya el problema es externo. Entonces él formalmente ha anatematizado, según el Concilio de Trento. No solamente según él, según el Concilio de Trento. Hay otros papas más, lo vamos solamente a numerar. En el Dessinger 860 o 465, el Papa Su Santidad Gregorio X, en el Segundo Concilio de León, sesión cuarta, en el año 1274, también va a decir lo mismo, solamente hay 7 sacramentos. En el Dessinger 1310 o 695, Su Santidad Eugenio IV, en el Concilio de Florencia, en la bula Exsultate Deo del año 1439, acerca de la unión con los armenios, también va a decir que la iglesia tiene 7 sacramentos. En el Dessinger 1864 o 966, Su Santidad Pío IV, en la bula Iunctum Nobis, sobre la profesión de fe tridentina, que por cierto es interesante, del año 1564, el Concilio de Trento emitió una profesión de fe. Hay varios credos en la Iglesia Católica. Hemos nombrado el credo de los apóstoles, que es el credo más simple, o el símbolo de los apóstoles. Tenemos el credo de Nicea Constantinopolitano, que es el credo de las misas. Tenemos el credo de San Atanasio. Tenemos este credo que es la profesión de fe tridentina del Papa Pío IV. Que son profesiones de fe que son superlativas, no que sean con unos nuevos criterios, no, es que sea de más recursos de la fe que siempre se han creído. Y en esa profesión de fe aparece que solamente creemos una iglesia que tenga 7 sacramentos. Y en el Dessinger 2536 o 1470, Su Santidad Benedicto XIV, en la Constitución Nuper Aranos, en la profesión de fe para los orientales del año 1743, también habla de lo mismo, que creemos en 7 sacramentos. O sea, Fernando Casanova, él debe saber por lo menos la sentencia de Trento, que hemos dicho al principio, bastante larga. Ahí está, esto es doctrina católica. No solamente con una sola sentencia me valdría, pues hemos dicho varias. Entonces, tenemos que entender estas cosas. O sea, Fernando Casanova ya no puede enseñar. O sea, ella no puede enseñar porque él ha entrado en cisma y en herejía. O sea, él está excomulgado de la iglesia ipso facto. Ahora bien,
existen unas cosas que en su cuenta de Twitter, que pues cada día pueden verlo, no es Twitter, es X, que es el personal de él, que ya no publica por el WTN, la cuenta de X de WTN. Y ahí la gente dice, oh, fue una cosa nueva, usted está excomulgado de la Iglesia Católica. O sea, dice, bueno, es que el Papa dice que aquí hay espacio para todos. Otra persona dice, Fernanda Nova, tú te estás diciendo cosas en contra de la doctrina, pero muchos curas también lo dicen. ¿Y qué? Es que es cierto. El problema es que es cierto. O sea, Fernando Casanova no está diciendo mentira. El problema es que él está trabajando con una mentalidad ya corrupta de muchos años en el Novus Ordo. Muchas personas también con una mentalidad menos corrupta porque no tienen conocimiento, creen de forma implícita, como también lo cree Fernando Casanova probablemente, en la tesis del Papa Herético. La tesis del Papa Herético no es católica. Hemos dicho que en el Papa Inocencio III nos habla de una iglesia que dogmáticamente hablando no está constituida por herejes. Y esa sentencia, por más que sea de edad media, siempre se ha conocido en la iglesia. En el siglo XVI, que es el siglo que reacciona, que se produce el protestantismo por Martín Lutero, y a su vez genera grandes santos que reaccionan en contra de ellos. Existía un santo, que no solamente es santo, es doctor de la iglesia, que es San Roberto Bellarmino. Y es no solamente santo de la iglesia, es doctor de la iglesia. Y él tiene una particularidad en su doctorado de la iglesia, él es doctor de las controversias. Y en la oración del día de 13 de mayo, que no solamente que él comparte la fiesta con la aparición de la Virgen María de Fátima, que también en la misa tradicional lo conocemos como el día de eso, es el día de la fiesta de San Roberto Bellarmino. En la oración se habla como defensor del papado. Entre muchas cosas que él escribió, existe el libro de Romano Pontífice, o sea, de Romano Pontífice, en su capítulo 30, segundo tomo, segundo libro. En la controversia quinta, él hace una serie de controversias con otros teólogos que han hablado acerca de si era posible o no que un papa fuese hereje. Y si fuese hereje, ¿qué pasaría? Él asume que el papa hereje, refutando a Cayetano, que creía en la tesis del papa herético, creía que ese papa herético funcionaría en la iglesia, y Cristo le daría a la iglesia un tipo de jurisdicción para al bien de la iglesia, y eso no es católico. Porque San Roberto Bellarmino va a decir que el papa hereje deja de ser miembro, o sea, el papa hereje en público manifiesto, como son todos estos falsos papas Vaticano II. Pre-Vaticano II, desde Juan XXIII hasta el actual usurpador, todos usurpadores, todos falsos papas. ¿Por qué? Porque profesan Vaticano II, y aparte profesan un magisterio postconciliar lleno de errores y lleno de herejías. Por ende, hereje manifiesto deja de ser papa ipso facto, porque deja de ser un miembro de la iglesia. Los herejes no son miembros de la iglesia, no poseen jurisdicción. Es muy simple. Así lo dice también San Francisco de Sales, así lo dice también San Antonino, que es un religioso también. Por cierto, San Roberto Bellarmino es jesuita, que es religioso. San Antonino también es dominico, de la orden de los predicadores. Él también nos va a decir que también eso del papa hereje no va, porque así como un hombre muerto deja de ser hombre, un papa hereje deja de ser papa. Pero deja de ser papa ¿cómo? Deja de ser papa ipso facto. No con un concilio general, eventualmente estos papas malos, herejes, los va a jugar. No, eso es herético. Eso va en contra del dogma de infalibilidad, eso está condenado. Decir que un papa va a hacer sus cosas malas, va a ser juzgado por un papa posterior, implicaría que ese papa en ejercicio no es infalible. Es un ataque contra la infalibilidad. Lo que puede pasar es que ese papa hereje eventualmente va a ser formalmente condenado. Pero ya ipso facto, ya no debemos obediencia. No digo yo, dice Papa Pablo IV en su bula cum ex apostolatus officio, que nunca ha sido abogada. No quiero hablar mucho del tema. Y así es fuente de varios cánones de derecho canónico de 1917. El Papa Pablo IV en su bula cum ex apostolatus officio nos dice que no solamente que estos papas herejes, que fueron herejes antes o durante de su promoción al cardenalato o a la elección papal, por más que tengan la aceptación de la iglesia, por más que sean electos, no son papas. Y los súbditos, aunque hayan jurado fidelidad, sin un tipo de prejuicio, pueden dejar de ser sumisos a él. No hay papas herejes en la iglesia. Y muchas de vuestras caridades que no están acostumbrados a vernos en nuestro canal, creen en el papa hereje.
es el concepto del papa presidente, demoníaco. No hay papas herejes. El anticristo del cardenal Müller dijo lo mismo: papa hereje, papa depuesto. Hace cosas de 1 año, 2 años. O sea, estos tipos saben la doctrina que hablamos nosotros. Y el problema es que muchas personas, como Fernando Casanova, que no logró la transición de esa vocación que tuvo, esa verdadera conversión, porque obviamente él vive de religión, ¿no? Si él llegó a nuestras tesis o las estudió, él sabe muy bien que al pasar del extravagantismo, o incluso del tradicionalismo, se te acaba la fuente de recursos. Porque si vives de la religión y tienes una familia, tienes que mantenerla, ¿no? Y en el extravagantismo no hay dinero. Lo que hay es mucho vilipendio por parte tanto intra y exterior. O sea, aquí no hay dinero. Lo que hay es la fe. Es como dice San Pedro: no tengo ni oro ni plata, pero a ese paralítico en la puerta del templo lo levantó por la fe, por el poder apostólico, por la fe de los milagros, de poder obrar milagros que tenía San Pedro. Pero lo único que tenemos nosotros es eso, es la fe. No tenemos más medios, porque el sacrantismo funciona así. Es cosa de ver las capillas nuestras. Los que son más o menos con algo de recursos, aún así siguen siendo bastante improvisadas, bastante humildes. No podemos competir contra el Nuevo Sordo. Como dice San Atanasio, ellos tienen los templos, nosotros tenemos la fe. Fernando Casanova no hizo el cambio adecuado. Y solamente esto, otra cosa peor. Con esto ya estamos culminando. Creemos que Fernando Casanova, él lo que hizo fue un cambio de grado de una religión que tiene liturgia protestante, que es la nueva misa, que son la misa católica. Es una copia de los cultos anglicanos. Eso no lo decimos nosotros, eso lo dice Jean Guiton, que es un amigo íntimo de Pablo VI, falso papa, pero ni modo, donde él dijo que Pablo VI el falso papa le había dicho a Jean Guiton que él quería hacer la misa nueva lo más parecido al culto calvinista. Nosotros creemos que el culto protestante es lo que vemos en las películas. Yo tengo años sin ver películas. Lo que vemos en el cine, en las películas, de forma común, que es el culto pentecostal, que es el ministro vestido con traje, con una especie de libro o de texto bíblico, con una tarima, un podio, y alengando a la gente para entrar en diferentes estados de emoción o estados de conciencia, estados de euforia, estados de silencio, estados de lectura, estados de participación. Y esas asambleas que vemos comúnmente son asambleas pentecostales, que es la denominación más común en Estados Unidos, que es el pentecostalismo sureño. Eso es lo que vemos, porque Hollywood es una empresa de, digamos que adoctrinamiento, disfrazada de entretenimiento, pero es lo que nos venden como protestantismo. Y eso no es protestantismo, eso es un residuo del protestantismo. El protestantismo duro y rudo es el que está entrando ahorita Casanova, que es el protestantismo clásico, que es el de la nueva misa, o esta misa nueva. Ven en internet, poner misa nueva, misa luterana. Hay personas que han hecho unas comparaciones, y es el mismo rito a nivel sensible, también a nivel teológico. Que sería muy largo hablar aquí en este tema, en este audio, en este vídeo. Protestantismo clásico es el de ahorita Fernando Casanova, y él conocía estas realidades antes de entrar en el Novus Ordo. Por eso que cuando vio esa nueva misa, él dijo: bueno, estas personas hacen el mismo culto de los protestantes del siglo XVI. Él no supo en todos estos años asimilar las herejías del Vaticano II. Él se quedó escandalizado por las miserias morales y los problemas doctrinales. Lo asumió con la mentalidad del papa herético, que es acatólico. No está bien, no son conceptos que un católico debe tener en su conciencia, pues son erróneas y lleva a la apostasía, que es el desgaste. Nunca se van a convertir, porque en 60 años se han convertido, han hecho una gradualidad, una constante, una verdadera hermenéutica de continuidad de Vaticano II. Unos más sutiles que otros. Bergoglio es bastante estridente, pero lo ha logrado es aplicar Vaticano II. Entonces, Fernando Casanova, él no llegó a ese agantismo porque o sabía que iba a esperarle, o no pudo ser capaz de desprenderse de las tesis del papa herético. Y hablando de luteranismo, porque probablemente se mete el luterano, cuando él dice a las personas que la iglesia que está
hay espacio para todos, porque lo dicen en el Twitter. Él tiene prometido hacer unos vídeos y eso, y probablemente cuando este vídeo salga al aire, ya él pudo haber hecho su declaración. Pero aún así que se retracte, él ha hecho un escándalo público, él ha hecho unos actos de apostasía pública, de cisma y herejía pública. Unos actos de herejía y excomunión pública. Él no puede enseñar más. Él tiene que confesarse, imaginemos que estemos en la Iglesia Católica. Él tiene que confesarse para perdonar el pecado a nivel del fuego interior y el fuego externo, que es el pecado público, y ese lo tiene que reconocer como tal. Ese sí está bien. Yo lo reconozco como miembro de la iglesia, ya es el obispo de él. Pero él no puede enseñar más. ¿Por qué? Porque él ha hecho unos grandes pecados de apostasía y de herejía. Sobre todo de herejía y anatema. Y de maldición, de cortarse del mismo por el cuerpo, por el delito de la fe contra la iglesia. Entonces, él ataca, claro, con lo que ve de Bergoglio. Vamos a empezar de más acerca hasta el final. Acerca de lo que dicen estos falsos papas acerca de Lutero, ¿no? Bergoglio, en estas famosas conmemoraciones que hicieron de la Reforma Protestante, o del cisma protestante, cisma herético, Bergoglio, la peregrinación ecuménica que vino de Alemania, se llamaba con Lutero del Papa, con Lutero al Papa, en la sala demoníaca de Pablo VI. Dice cosas como esta, dice: estamos reaprendiendo la escucha en el proceso sinodal. Ese reaprendiendo la escucha significa que tanto los herejes como los que se presentan como católicos están reaprendiendo cómo escucharse las sentencias del pasado. Hay un documento que es bastante extraño, bastante sórdido, un documento pontificio para la unidad de los cristianos. Bergoglio dijo lo siguiente: Bergoglio comparó a Lutero con San Carlos Borromeo, con San Ignacio de Loyola, sin ponerles el San, por cierto. Pero dijo esto: Lutero para la iglesia de hoy, reconociéndole como testigo del evangelio. Y se sabe que Lutero blasfemó en contra de Cristo, que ni siquiera quiero decir esa blasfemia, pero asumía que Cristo había practicado adulterio tres o dos veces. En 2011, el falso Papa Benedicto XVI, él elogió la gran pasión del religioso Lutero, excomulgado, por la cuestión de Dios. O sea, un hereje que rompe, ultraja la unidad cristiana con delitos contra la fe, lo ve como una persona apasionada por la cuestión de Dios. Este falso Papa, conocido como una persona que llama el Santo, Juan Pablo II, una carta que está en el Vaticano, vosotros os metéis en vaticano.va, o sea, en esa página del Vaticano oficial. Una carta dirigida al cardenal Johannes Willebrands, por ocasión del 5º centenario de nacimiento de Lutero. Juan Pablo II, falso Papa, lo llama como Doctor Martín Lutero de Eisleben. Ese documento es del año 1983. Es bastante breve, pero lo breve dice cosas como lo siguiente: llama como instituciones de la cristiandad luterana. O sea, los luteros, o sea, las sectas luteranas son cristiandad luterana. Eso es imposible, es dogmáticamente imposible. Los herejes y excomulgados no forman parte del cuerpo místico de Cristo. Cualquier catecismo de niño os va a decir eso. Ni los infieles, ni los herejes, ni los apóstatas forman parte del cuerpo místico de Cristo. ¿Cómo puede haber una cristiandad luterana? Es ilógico, es una contradicción, es una herejía. Aparte, él voy a practicar ese tema de que juntos lleguemos a una unidad de los cristianos. Esa mentalidad de los documentos Vaticano II, de unitatis redintegratio, asumir que la Iglesia Católica no es una, está imperfecta porque le falta la unión de estos siniestros grupos, tanto cismáticos como herejes, que a lo largo de la historia de la Iglesia se han separado. Ahora bien, hay que entender que Martín Lutero fue excomulgado de forma oficial por la Iglesia. Fue excomulgado en junio de 1520 por la bula Exsurge Domini del Papa León X. Se habían mandado que se retractase en un mes casi en la mitad de las tesis de él. Él, al final del plazo, quemó la bula. Por ende, Martín Lutero y sus secuaces, como dice en la bula, están excomulgados. O sea, tanto Martín Lutero como sus secuaces, que son las personas que lo han seguido hasta el día de hoy, después de 500 años. Y esa bula es irreformable. Hay personas que van a decir, pues candidatos ven en internet, que esa bula está abrogada, que los luteranos no están excomulgados. Pero sí lo están. Lo están porque es por derecho divino.
Las definiciones de los romanos pontífices, las declaraciones y definiciones de los romanos pontífices son irreformables por sí mismas y no por el consentimiento de la Iglesia. Por ejemplo, en el Décimo 3074 o 1839, el Papa Pío IX, en el Concilio Vaticano del siglo XIX, el único, en su sesión cuarta, en Constitución Pastor Eternos de 1870, nos va a decir que el romano pontífice, cuando va a la descarga, desempeñando el munus de pastor, o sea, el munus es la potestad, ¿no? El munus de pastor y doctor de todos los cristianos, define con su suprema autoridad apostólica que determina que determinada doctrina referente a la fe y moral, importantísimo, a la fe y la moral, debe ser sustentada por toda la Iglesia. Por tanto, tales declaraciones de romano pontífice son por sí mismas, por el poder pontificio de romano pontífice, y no por apenas en virtud del consenso de la Iglesia, son irreformables. Negarlo recae en anatema. Es que la gente cree que el trabajo de cátedra del Papa es cuando él declara algo solemne. No, es el propio trabajo del munus petrinus, de ese trabajo de las dádivas que da el Papa, en materia de fe y moral. Otro documento, en el Déciger 3011 o 1792, el Papa Pío IX, también en el Concilio Vaticano, en la sesión tercera, en Constitución Dei Filius, nos dice: debe ser pues creída con fe divina y católica todas las cosas que están contenidas en la palabra de Dios, le hace la Biblia, escrita o transmitida, tradición, y que por la Iglesia, quiera en declaración solemne, quiera por el magisterio ordinario universal, que puede ser esta bula que hemos hablado, que es comulgado Otero, hace más de 500 años, no son propuestas para ser creídas reveladas por Dios. Esa bula, como no se trató y como trataba de fe y moral, el Papa León X, él hizo una excomunión de fe y moral en su magisterio universal y ordinario. No se retrató hasta el día de hoy. Se suicidó aparentemente Lutero, la persona fuente que dice que se suicidó. No se retrató, más bien quemó la bula. Entonces está excomulgado de eso, ¿qué haces? Y eso es irreformable. Aún así, uno más. En el Déciger de 3885 o 2313, Pío XII, el Papa, su santidad Pío XII, o Pío XII, en la encíclica Humani Generis, dice que los somos pontífices en sus actos que pronuncian expresamente, que más expresamente que una excomunión, que más expresamente que decirle a Lutero, que retrátate de estas 46, de las 90 y tantos, retrátate de 40 y tantos, ¿ah? Una sentencia en materia controvertida, que son las herejías de Lutero. Es evidente que según la intención y voluntad de los mismos pontífices, que se retracta en un mes, digo en su momento Lutero, esa cuestión ya no puede ser tenida como objeto de libre discusión entre los teólogos. No hay espacio para los herejes luteranos en estos momentos en la Iglesia. No lo hay. Es imposible. No existe la mentalidad de que los conceptos emitidos por los papas en fe moral sean revertidos. Es el concepto del papa herético. Es el concepto que hay que exterminar de la Iglesia, como se aplasta una tabla sobre un insecto horroroso que uno podemos ver en nuestras casas. O sea, ese concepto del papa herético debe ser purgado de nuestras mentes. Y con esto terminamos. Y digamos a la Virgen María, o sea, y antes de terminar, quisiera agradecer a vuestras calidades, la paciencia. Disculpame estos temas tan largos, pero es así, necesito citar documentación fidedigna para contrarrestar lo que se nos están proponiendo. Y hemos hablado apenas de pocas cosas. Ni siquiera hemos hablado del tema de Eucaristía, que es bastante extraño y demoníaco la moneda que ellos creen en la Eucaristía. Que es lo que va a empezar a creer ahorita Fernando Casanova, si se afilia a ese grupo que cree en el Sínodo de Missouri. Entonces ellos van a empezar a asimilar la doctrina luterana de la presencia real del Señor en la cena del Señor. Entonces pidamos a la Virgen María en su vocación como terra bona, o sea, tierra buena, de que podamos dar frutos, o sea, que la fe, la palabra de Dios pueda dar frutos, que en estos momentos, o en un momento, Fernando Casanova vuelva a tener una luz de la sindéresis y se salga de esa secta, tanto de Novus Ordo como las tesis luteranas. Va a ser muy difícil porque está recién llegado, necesitaría haber
casi una especie de conversión de esas que son inmerecidas, que Dios os tumba del caballo, por así decirlo. Y con eso también espera que la iglesia, también esa fe que fructifique, vaya, que la propia iglesia se organice para hacer posible la elección de un papa legítimo. Organicémonos para ello. Giovedom ne vericide, ad societatem civo super non perducanos fex. Angelo.